¿Qué nos quieren compartir, profesora Alicia Araya? Muchas gracias y a todo el público televidente. Muy buen día. Y la verdad es que nosotros estamos acá porque creemos que es importante que la población de Guatemala sepa realmente la verdad de lo que sucedió con este movimiento liderado por el Sindicato de Educadores de Guatemala, SEF. Queremos comentarles que realmente se hablaba en las noticias y en muchos lugares, no con ustedes, porque ustedes fueron muy claros sobre eso, que era todo el magisterio que había salido a las calles a pelear un aumento salarial. Quisiera aclarar algo y eso es muy importante. Nosotros creemos, desde la coordinadora del Magisterio de Resistencia, que el maestro tiene que ganar bien, que tiene que ser dignificado en su nombre, pero no a costa del empobrecimiento de la población en general. Entonces, nunca hubo el 100% de maestros. Al contrario, fue el 10% de maestros el que fue manejado, mal informado por este sindicato, el que estuvo en las calles. Nosotros creemos realmente que fue con 500 personas pueden bloquear las vías realmente sensibles y lo que hicieron, pues, bloquear todo el país. Tenemos información de que muchas de las personas que asistieron a estos bloqueos no eran de maestros, pertenecían a esto de bono seguro y que se les amenazó para que participaran en estos bloqueos. Además, hubo algo muy importante: a los maestros que no firmaron contrato también se les obligó para estar dentro de estos bloqueos. Entonces, si el 10% era el que estaba con este señor, gobierno federal, creemos entonces que el 90% de maestros conscientes de la labor que tenemos estarán en sus escuelas trabajando. Y el profesor Francisco de León, ¿qué nos dice con respecto al tema? Bueno, yo vengo del interior de la República, para ser más exacto de Chimaltenango, y quiero comentarles que en el interior de la República, al igual que en la capital, se dio un fenómeno. Se firmaron 25,000 contratos, pero estos 25,000 contratos fueron retenidos en las direcciones departamentales de los compañeros con la argucia de que no se les iba a dar el lugar exacto donde iban a laborar. Eso es una mentira, porque realmente todos los maestros sabían dónde iban a trabajar, pero el Ministerio de Educación, en pacto con el SEF, no permitió que los maestros se presentaran a sus escuelas, los retuvieron y en este proceso de retención salen a bloquear carreteras, como decía la compañera, más o menos el 10%. Si usted hace el recuento de los 25,500 contratos que se firman, con 500 o 1,000 maestros que bloqueen puntos estratégicos, es muy fácil. Nosotros desde nuestras organizaciones lamentamos realmente la posición que ha asumido esta organización sindical en alianza con el partido de gobierno. Realmente es catastrófico para nosotros como maestros, y lo menciono así como una catástrofe, porque no solo nos están eliminando y nos están vulnerando todos los derechos que ya tenemos adquiridos, sino además de eso están condicionando que futuros gobiernos ahora hagan exactamente lo mismo. Es más, ponemos a la población sobre aviso, porque esto es un ensayo de lo que viene en el 2014. En el 2015, perdón. En el 2015 la situación va a ser más grave. ¿Por qué razón? Porque inicia ya el proceso eminentemente político. Va a haber un desgaste más fuerte del gobierno actual y los compañeros 021 y 022 nuevamente van a quedar en el limbo porque no van a tener un contrato que establezca la relación laboral de ellos con el Ministerio de Educación. Además de eso, la situación laboral de los compañeros es ahorita bien preocupante, porque los compañeros no todos firmaron y no todos entran a las mismas condiciones. Hay compañeros que trabajan en educación física, que a ellos les dieron contratos únicamente por 4 meses. Y otros compañeros se les negó su contrato. Además de eso, se hicieron listas de parte del SEF, se cobraron cantidades, no sabemos las cantidades específicas en cada departamento, y si usted no aparecía en esta lista, automáticamente se daba por despedir, y esta lista era también una garantía para esta organización. Así tenía agrupada a los maestros y a las maestras, y esas mismas listas sirvieron como asistencia en las diferentes asambleas que hubo realizadas. O sea, la situación del magisterio en este momento es una situación de manipuleo totalmente. Se manipuló al maestro,
consideramos que el compañero 021 y 022 tiene todos los derechos de protestar, tiene todos los derechos de tener su contrato, pero no era posible que se les manipulara como se les manipuló. Hoy, precisamente el día de hoy, muchos compañeros se están integrando a sus labores después de casi un mes de atraso. El tiempo perdido realmente no se va a recuperar. Esa es una mentira. ¿Y los niños estuvieron sin maestros todo este mes? De ese porcentaje que hablamos, sí, estuvieron sin maestros, pero vamos a un poquito más. Lo serio del caso es que se manejó una información generalizada y por otro lado, es importante que el pueblo de Guatemala sepa y el maestro esté enterado. Hay situaciones muy graves de riesgo. El 3 de enero fueron publicados acuerdos gubernativos que afectan enormemente a los maestros 011. Nosotros creemos enormemente en que el maestro tiene que ser capacitado, eso es definitivo. El maestro tiene que capacitarse. El problema es que este acuerdo gubernativo 543, y es importante que el magisterio lo sepa, firmó también el gobierno Acevedo y su gente para que esto se diera. Es una evaluación que se va a hacer a partir de este año. Si el maestro no gana esas 2 evaluaciones, puede ser cesado. El asunto acá es que perdemos la estabilidad laboral que nos da el 1485. Inclusive, y algo muy importante es que a partir de este año ya no hay hojas de servicio. Y las hojas de servicio nos sirven al maestro en función para ascender en la clase escalafonaria. Esto realmente es un riesgo, porque perdemos todos los logros que se dieron en el año 1944. O sea, todos los logros de la revolución, de los únicos años de primavera que tiene Guatemala, en todo su haber histórico. Entonces, ¿qué plantean ustedes desde la coordinadora de las agrupaciones maestros que ustedes representan para que los maestros no pierdan lectura ni matemáticas? Por ejemplo, ¿qué es la manera? ¿Qué están pensando hacer ustedes? Bueno, lo que pasa es de que el problema educativo en Guatemala es estructural. No es solo saber leer, saber escribir, saber sumar. Es decir, lo que tendremos que plantearnos aquí es de que el sistema educativo, tal como está planteado... Pero ellos están, según un titular de fin de semana, de acuerdo a pruebas, las deficiencias son lectura y matemática. Es terrible para un maestro, imagínense, yo no quiero pensar si yo hubiese tenido un maestro que no sabía matemática, o que no sabía retención de lectura, o que no sabía leer bien. En ese sentido, por ejemplo, este matutino plantea que el gobierno invierte 1.800 millones de quetzales en sacar cierta cantidad de estudiantes de nivel de magisterio o de magisterio. Nosotros hicimos un cálculo y más o menos son como 5.000 y centavos de 15.000 que salen más o menos en los 3 años. Sin embargo, las escuelas normales que estaban formando maestros también no son las mismas escuelas normales que planteaba la compañera de la primavera democrática. Es decir, estas se fueron desgastando en la medida que los gobiernos han visto la educación como una carga y no como un derecho. Entonces, ¿cómo poder mejorar? Hay que hacer un cambio estructural. En las áreas más vulnerables, por ejemplo, donde se encuentra la mayoría de población indígena en este país, realmente la educación es escasa. En lugar de ser una educación incluyente, se ha vuelto una educación excluyente. Pero además de eso, el Ministerio de Educación está impulsando una reforma educativa que pretende tener mano de obra semicalificada para las maquilas, pero no está formando la vida. Le voy a poner un caso muy concreto. En el caso de las escuelas de comercio, en este momento se establece un acuerdo donde, si bien es cierto, no desaparecen estas escuelas, al igual que la estrategia que se utilizó con las escuelas normales, prácticamente en poco tiempo no vamos a tener ni peritos contadores ni secretarios. Y se están creando bachilleratos, por ejemplo, para ponerle un ejemplo sencillo, un bachillerato en maquilas. El Ministerio de Educación tiene una estrategia de implementar 350 bachilleratos a nivel nacional. Cuando hay zonas geográficas en Guatemala que están hundidas económicamente, es decir, sin el café, sin el maíz o sin los productos de exportación, estas comunidades no existen. ¿Qué pasa con las comunidades del interior de la República que tienen que emigrar, ya sea a México, a Honduras o a El Salvador, incluso al norte, hasta Estados Unidos? Entonces queremos nosotros que la forma que el Ministerio de Educación está haciendo para capacitar
Y profesionalizar a los compañeros no es la adecuada. No es la adecuada porque adolece de realmente conocer cuál es la realidad que se está viviendo en el interior de la República. ¿Qué porcentaje de los maestros se quisiesen capacitar y por qué motivo no lo hacen? Bueno, la verdad es que yo creo que todo maestro mira una necesidad actualmente en capacitarse, estar actualizándose. Pero yo te diría algo bien importante. El 6 años que se está trabajando de magisterio actualmente, el currículum ha sido debilitado. Y esto viene a raíz del 2006, con el gobierno de Arzón. O sea, cada vez fue cercenándose más y más y más el pensum de la carrera magisterial. Los maestros tal vez no saben muy bien, y podríamos asegurarlo, pero eso no es culpa del estudiante, y no es culpa del maestro. Es culpa de este mismo sistema, porque la mal llamada reforma educativa viene trabajándose desde hace muchos años y cuajó realmente en este gobierno. Están hablando de estrategias de calidad, Karina, cuando no hay baños dignos para los estudiantes, cuando en institutos normales no tienen agua, la luz es escasa, no tienen equipo de actualización. O sea, todo este tipo de cosas, cuando hablamos de calidad educativa, nos queda realmente en el limbo, porque realmente no es lo que se está planteando. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo peligroso que es que el 011 no es porque sea evaluado, es porque pierde esos derechos que se han ganado con sangre, porque el escalafón magisterial, Karina, llora sangre. Murió Rafael Pérez, Víctor Manuel Gutiérrez, y básicamente no es un regalo que nos está dando ni este gobierno ni anteriormente, el maestro lo ha ganado a conciencia. Entonces, el perderlo realmente es triste. Aparte de que se está manejando la información que realmente no es realmente verídica. Por ejemplo, la cantidad de maestros que hablaban, ellos hablaban un discurso de que ellos querían quitar la carrera magisterial precisamente porque había muchos maestros. Pero si como maestros les costaba conseguir empleo como bachilleres, va a ser algo muy difícil. Aparte de que podemos decir que esta reforma educativa fue firmada por este sindicato en forma anómala, porque hicieron mal uso del padrón electoral, del padrón de afiliados. O sea, fue una situación ¿Yo fui impugnado en su momento? Exactamente, nosotros tuvimos que hacer la desafiliación. Inclusive aquí hay evidencia de documentos de que cómo se dieron las cosas. Y cuando Joviel Acevedo ya se dio cuenta de que nosotros habíamos puesto en las redes toda esa situación, él mismo pedía al Ministerio de Trabajo que quitáramos todos esos afiliados. O sea, él, por pedir la gran cantidad de afiliados, fueron los partícipes. Pero le quiero comentar que realmente la cantidad de datos que se dieron para el Ministerio de Educación y Contraloría de Cuentas fueron la actualización 7, y esta actualización que se dio fue lo que sirvió para que usted tuviera ese padrón anómalo y fraudulento. ¿Algo nos quiera mostrar? Sí, respecto a la cantidad de afiliados, el matutino que usted mencionaba sobre la calidad, menciona que en Guatemala habemos 11 organizaciones. De estas 11 organizaciones, 46.000 están afiliadas al STEP. Solo aquí se puede dar cuenta uno de la componenda que tiene el actual gobierno con este sindicato. Joviel siempre se ha llenado la boca en decir que son 98.000 maestros que están afiliados, y efectivamente, él fraudulentamente afilió 97.000 maestros el año anterior, y por esa afiliación fraudulenta, en este momento los compañeros de Alta Verapaz iniciaron un proceso legal contra Joviel Acevedo, y este proceso legal que se inició contra Joviel Acevedo es por falsedad material e ideológica. Este documento fue entregado por la Inspección General de Trabajo a nuestra organización. Cuando nosotros hacemos la denuncia pública, tanto a los derechos humanos como al Congreso de la República, de lo que sucede, el STEP hace borrón y cuenta nueva y elimina el padrón anterior. Ahora, la pregunta aquí es esta:
¿quién les dio la base de datos de todos los maestros y maestras de Guatemala? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué era necesario aumentar la cantidad de afiliados de un sindicato de la noche a la mañana? Fue una reunión de la OIT en Europa y casualmente el ESTEC y el Sindicato de Salud van a representar al Estado de Guatemala. ¿Qué año? El año anterior, el año 2013, y entonces tenemos información que la OIT lo recibe a él sabiendo que no era posible que en menos de 3 meses un sindicato de 36.000 afiliados que tenía sube a 97.000. Esta es una denuncia. Pero la OIT los recibió, aún sabiendo eso. La OIT lo recibió porque iban en representación de las organizaciones sindicales del Estado de Guatemala. Ahora, ¿por qué nos atrevemos a decir eso? Porque ¿Es la unión donde fue Gabriel Acevedo y Luis Lara? Correcto, correcto. Nosotros nos atrevemos a decir esto porque el año pasado, cuando vino la comisión de la OIT, nosotros pedimos una audiencia extraordinaria y presentamos esta denuncia y ellos estaban muy conscientes de que era imposible esta situación. Ahora, la situación de nosotros en este momento, en relación a cuántos maestros quisieran capacitarse, todos los maestros queremos capacitarse, todos los maestros queremos actualizarlos, pero actualizarnos de calidad. Es decir, en este momento se están dando capacitaciones del interior de la República, pero las capacitaciones las dan las editoriales, no las da el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cuál es el enganche? El enganche es que le presentan a usted el libro, le regalan un juguito o le regalan una galleta y entonces usted ya está capacitado. No le dan una certificación, no le dan un diploma. Entonces eso, en la hoja de servicio que damos, que nos dieran a nosotros los directores, prácticamente no tiene ninguna validez. ¿Qué calidad educativa podemos nosotros esperar de gente que realmente ha utilizado la educación como una mercancía y no como un derecho? Cris, ¿Cómo terminamos? Es hora de que dejemos el espacio de BT Noticias. Bueno, pues se hace un llamado al Magisterio Nacional, porque la verdad es que también la información que se manejó es muy mala, en el sentido de que ellos estaban peleando por la educación escolar, por la gratuidad, y le cuento que los primeros días de enero nosotros tuvimos reunión con los personeros del Ministerio de Educación, donde todas estas cosas ya están garantizadas. O sea, ellos usaron de excusa esto, inclusive atrasaron el proceso de la educación escolar, porque al tomar las departamentales, pues no se dio el movimiento que se tenía que dar, que eran los fondos rotativos a las organizaciones de padres de familia. Entonces, así es una cuestión de que la población se dé cuenta de que no es la información que llegó por medio de oficialidad a todas las personas. ¿Verdad? Gracias. ¿Y el profesor Francisco de León? Yo quiero mandarles un mensaje sobre todo a los compañeros del interior de la República. Compañeros, ustedes que están en los lugares más recónditos de este país, deben de defender el derecho dignamente de ser maestros y maestras. En este momento tenemos el gran inconveniente de que hay una serie de acuerdos que el sindicato mayoritario ha suscrito con el Estado, violando el derecho de todos y todas de decidir qué nos conviene y qué no nos conviene. El Código de Trabajo establece que para pactos colectivos, el sindicato mayoritario es el que va a negociar para pactos colectivos. Pero para intereses puramente del magisterio no establece eso. Entonces, él se ha tomado para sí la representación de todo el magisterio. Y creo yo que esto no solo vulnera nuestros derechos, sino que está vulnerando los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes, porque realmente se les está dañando en su dignidad. Prueba de ello es este paro que hubo, que realmente no se va a recobrar este tiempo. Entre las cosas que negoció el SPEC, irónicamente aparece que se celebre el Día del Maestro. Compañeros, y ese es un derecho que nosotros los maestros nos hemos ganado y otros maestros. Y yo celebraba en el colegio desde que era muy pequeño. Y aparte de eso, no se celebra, se conmemora, porque fue la muerte de María Cristina. Sí. Entonces es algo bien importante. Y algo más profundo. Es algo más profundo, definitivamente. Aquí sí, realmente hacemos un llamado al Magisterio Nacional, que no nos dejemos manejar, que leamos los documentos que hay, que nos informemos, porque esta situación, si nosotros dejamos esta situación así, el magisterio está a punto de morir. Y no es justo. Muy bien, pues gracias a los dos, a la profesora Alicia Arellano y al profesor Francisco de León. Gracias por estar aquí. Lamentablemente se nos terminó el tiempo y debemos de dar paso a veces noticias.
Gracias, bendiciones a los capoperadores porque son muy democráticos, los bendigo a cada uno por nombre. Gracias amigos televidentes y sigan en sintonía. Primero Dios los veo.